tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de esta serie del libro de Eclesiastés. En esta ocasión lo haremos en el capítulo 4 de Eclesiastés, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 de Eclesiastés. El tema de hoy es la injusticia y la opresión en el mundo laboral, las frustraciones en el mundo laboral y las injusticias que se sufren en este mundo actual en el que vivimos. Y vamos a ver cómo todo eso encaja en que Dios está obrando en este momento en el mundo y Él está en control de todas las cosas. Vamos entonces a hacer una oración y inmediatamente empezaremos con la lectura del pasaje para el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo esté trayendo palabra a mi boca y esté llegando a cada corazón, a cada mente y supliendo la necesidad de tu palabra en este día, y esta palabra sea de edificación, de consolación y de exhortación. Señor, en el nombre de Jesús, que tu unción sobre nuestras vidas, tanto en la mía como en la que escuchan, Señor, nos ilumine y nos haga entender y discernir tu bendita y gloriosa palabra. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 4 de Eclesiastés, versículo 1 al 6, dice así: Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Sin duda, lo vivimos constantemente. Vivimos en un mundo de opresión en todos los niveles. Hay opresión desde los gobiernos, desde arriba para abajo, hacia la gente. Hay opresiones en el nivel político, ¿no es cierto?, en el gubernamental. Hay opresiones desde el nivel empresarial, el nivel laboral, en la docencia, en la educación, hasta en las escuelas, mire, con esto del bullying y de todas estas cosas. No hay lugar donde no haya injusticia y opresión en el mundo actual en el que vivimos. Abuso de poder, sueldos mal pagos y un montón de cosas que hacen que este mundo sea realmente muy difícil para todos vivir en él, ¿no? Perversión del derecho del hombre, injusticia, perversión de la justicia. Tanto tenés, tanto valés. Entonces encontramos que dentro de ese mundo de injusticia, de opresión, está el pueblo de Dios, los cristianos, aquellos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y tenemos promesas de Dios para nosotros, de provisión, de cuidado, de amparo,
de protección del Señor. Y sin duda que las vivimos y lo sabemos. Pero eso no quita lo otro. No quita que Dios nos saque del mundo. Jesús dijo, no te pido, Padre, cuando oraba al Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que vamos entonces hoy a mirar este libro de Eclesiastés, capítulo 4. El capítulo 4, los primeros versículos están enlazados con el capítulo 3, que también venía hablando de la injusticia, de la opresión, sobre todo de los jueces, ¿no? Que la injusticia estaba donde tenía que haber justicia, allí había injusticia. Y había opresión y cohecho, coimas y todas esas cosas. Y después, ahora sigue con el tema, pero ya ahora apunta hacia otro lado, hacia la parte laboral, ¿no? No solo a todo lo que podemos sufrir de parte de la justicia humana, ¿no? De los jueces, de los juzgados, de los tribunales, sino que también ahora habla del tema laboral. Y es notorio, dice, empieza, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y siempre la mirada es esta. Recordemos eso, que la mirada que él está teniendo es una mirada debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios. Y cuando nosotros miramos a este mundo sin tener en cuenta a Dios y no ponemos a Dios en la cuestión, realmente las cosas son decepcionantes, ¿no? Realmente las cosas son muy difíciles de soportar, muy difíciles, traen mucho dolor, mucha desazón al corazón, mucho desencanto a las personas. Porque vemos que hay cosas que no se pueden solucionar, ¿no es cierto? Como dice aquí la palabra, dice, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y no pueden hacer nada los oprimidos, porque los que tienen el poder son los opresores, ¿no? Y solo les queda el llanto, el llorar y el sufrir las consecuencias de eso. Está hablando acá, vamos a separarla en tres partes lo que vamos a ver hoy, ¿no? En primer lugar, la injusticia y la opresión desde arriba hacia abajo, desde los que gobiernan, desde de los jefes, de los patrones, de los dueños de empresa, de los jefes en los trabajos y de los que están gobernando, en los que están en puestos de autoridad, ¿no es cierto? Y esas personas ejercen muchas veces opresión e injusticia sobre los que están bajo su cargo, ya sea en el gobierno, ya sea en una empresa, en el ámbito laboral. ¿Y quién de nosotros no ha sufrido en estas consecuencias? Ya sea un jefe que se resulta insoportable, que se nos hace cada vez más difícil relacionarnos con él y que trata de hacernos la vida imposible, ¿no es cierto? Y eso nos ha pasado a casi todos. En algún momento en nuestros trabajos nos hemos encontrado con un jefe, con un patrón, que nos ha hecho la vida imposible. El otra vez estaba escuchando por la radio personas que habían hecho como una consigna en la radio que escuchaba, que decía, digan qué es lo que sufrieron a causa de tener malos jefes, por ejemplo. Pero no solo también malos jefes, sino malos compañeros también. Entonces algunos decían, yo me tuve que ir después de 15 años del trabajo porque ya no soportaba más mi jefe y preferí renunciar y ir a trabajar a otro lado, aunque las condiciones no fueran tan buenas como de donde estaba, en cuanto al económico, ¿no? Y muchas personas hemos sufrido, y yo me incluyo en eso, de malos jefes, personas egoístas, personas violentas, personas agresivas, personas abusivas en el trato con sus empleados, ¿no? Personas que no pagaban lo que correspondía pagar, trataban de pagar de menos. Mire, yo trabajé en una estancia
en una empresa grande, trabajaba en el escritorio de la administración de campos de una empresa, y, y yo veía, porque era el que hacía los papeles y las liquidaciones de los sueldos y todo, había personas que trabajaban, peones rurales, eran personas que no sabían leer ni escribir, y cuando yo les hacía firmar su recibo, ellos tenían que llevar una almohadilla con tinta para que pusieran el dedo porque ni firmar sabían. Bueno, la empresa a esas personas les robaba el dinero. La empresa los engañaba, los estafaba, les pagaba poco y sobre eso poco les sacaba dinero y ellos cobraban y ni se daban cuenta que los estaban estafando, ¿no? Entonces a mí me tocaba, ya era cristiano yo. ¿Qué hago como cristiano? ¿Qué hago como cristiano? ¿Me pongo del lado de la empresa y dejo pasar la injusticia y me hago el tonto? ¿O le digo a mi compañero de trabajo, que en definitiva era eso, mirá, la empresa te pagó mal, tenés que reclamar esto, porque si no él ni siquiera reclamaba? Imagínense cómo me fue a mí, ¿no? En esa empresa. Pero es eso, vivimos en un mundo así, de injusticias, en un mundo de opresión, ¿no? Y tenemos que muchas veces soportar en el trabajo cosas porque sabemos que tenemos nuestra responsabilidad de mantener una familia. O por ahí sabemos que es muy difícil conseguir un trabajo, como en esta época, ¿no? Y a veces trabajamos por sueldos miserables, ¿no? Que nos pagan muy poco. Y no nos queda otra que trabajar en eso. Y esa es la realidad, hermanos y queridos amigos que están escuchando, de este mundo en el cual vivimos. Cuando nosotros miramos la realidad y vemos lo que en este mundo, como dice Salomón, debajo del sol se ve, no podemos ser ni pesimistas ni optimistas como cristianos. El pesimista es el que ve todo malo, que a todo lo ve mal, que no ve ninguna salida, ninguna solución en nada, y el optimista es el que está todo bien. No te hagas problema, hermano, esto ya va a pasar, está todo bien. Pero la verdad es que nosotros no tenemos que ser ni pesimistas, como tengo una nota ahí en el Facebook, si usted la busca la va a encontrar, ni tampoco ser optimistas, tenemos que ser realistas. Y lo que era Salomón y lo que nos presenta a través del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, es hacer realistas. Él tiene una mirada real, descarnada, cruda de la realidad. Y nos quiere situar en esa realidad para decirnos, miren, esta vida sin Dios en todos los aspectos de la vida, si Dios no está, esta vida es absurda, esta vida no tiene sentido, no vale nada si no está Dios. Eso es lo que nos viene a decir. Es muy duro el mensaje de Salomón. Es muy duro, pero es muy real. No es un mensaje optimista a ultranza que no ve la realidad, ni tampoco es un mensaje totalmente pesimista, porque vemos que en determinados momentos él pone a Dios en el medio, y cuando pone a Dios, entonces ahí las cosas se empiezan a aclarar en el panorama sombrío y oscuro y de tiniebla que nos presenta en este mundo. Y como les decía, lo primero que habla aquí es de la opresión de los de arriba hacia los que están abajo. Y que muchas veces tenemos que sufrirnos y aguantarnos y aún hasta llorar porque no nos queda otra que esa, ¿no? Y ponernos en las manos del Señor, los que somos cristianos, para que Dios obre y nos dé un nuevo trabajo. Mira, querido hermano, yo sé que quizás tal vez ahora vos estés ocupado en un trabajo que no te pagan lo que te tienen que pagar, te pagan de menos, te pagan mucho menos, de acuerdo a tu capacitación o de acuerdo al trabajo forzado que haces. No dejes de hacerlo, te lo digo en el nombre del Señor. Seguí haciéndolo y confía en el Señor, ponelo en la mano del Señor. Si podés mejorar tu situación, mejorala. Pero orá al Señor, porque Dios te va a dar algo mejor. Dios te va a dar algo mejor. Hace muchos años me pasó, yo no tenía trabajo, era soltero todavía. Y conseguí un trabajo para
abrir zanjas en una escuela. Y bueno, conseguí un pico, una pala y fui a trabajar ahí. Y mi mamá se preocupaba porque decía, no, pero vos con la capacitación que tenés, ¿cómo vas a estar ahí? Yo venía de trabajar en el INTA, estaba con personal a cargo, en un laboratorio de nutrición. Y terminé ahí con personas que no sabían leer ni escribir, que eran mis amigos, mis compañeros de trabajo en ese momento. Y bueno, yo estaba y dije, bueno, Señor, yo con esto me tengo que contentar porque esto es lo que tú me das. Y yo fui a trabajar en eso. Pero Dios me bendijo. A los pocos días vino mi papá, me acuerdo, a buscarme de que me estaban llamando de otro trabajo. Y entonces la cosa cambió. No dije, no, esto no es para mí. Esto no es para mí porque no está de acuerdo a mi capacitación, no está de acuerdo a lo que yo quisiera ganar. Entonces, no te hagas problema. ¿Estás ganando poco? ¿Estás en una situación que tenés jefes abusivos? Ponelo en la mano del Señor, porque Dios no te va a dejar ni te va a desamparar, hermano. ¿No? Porque cuando nosotros estamos sin Dios, la cosa no tiene salida, no le encontramos realmente sentido a todo lo que nos toca vivir. Pero cuando Dios está en el medio, las cosas cambian, porque Dios está con nosotros y nadie puede ser contra nosotros. ¿Qué podrá ser contra nosotros? Dios está con nosotros. Amén. Entonces, así lo sabemos. Ahora sí, usted dirá, parece que todo esto que está diciendo de los oprimidos, de los opresores, parece un libro de Marx, ¿no? Del comunismo. Pero no, es la Biblia, ¿eh? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia, la palabra de Dios en otros lados. Dios se indigna ante la opresión de las personas hacia otras personas. Cuando el hombre se señorea del hombre, dice Eclesiastés más adelante. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Tengo varios pasajes de la Biblia. Si usted quiere, tome nota de lo que les voy a leer, porque la palabra de Dios es lo mejor. Ella es lo que es la palabra profética más segura. Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio, le dice Dios a su pueblo Israel, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová. Y Dios pone en los profetas este mensaje y muestra que una de las causas del cautiverio de Israel, cuando fue destruido el templo de Salomón en el año 586 a.C. y dejó de ser nación Israel, porque fue aniquilada por Nabucodonosor y fueron llevados cautivos a Babilonia, una de las causas por las cuales ocurrió eso es por esto. Es por esto. Y vendré a vosotros para juicio, le dice Dios al pueblo de Israel. Y sobre todo a sus gobernantes. Contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y en los que hacen injusticia al extranjero. Fíjese que la palabra de Dios en este y en otros lados, Dios habla de los que oprimen, ¿no? De cómo Dios está contra aquellos que oprimen al huérfano, a la viuda, al extranjero y al pobre. Esas cuatro categorías, por así decir de alguna manera, de personas a las cuales Dios se indigna y le molesta y trae juicio sobre los que oprimen y hacen injusticia contra esas personas. Zacarías capítulo 7, versículo 10 dice así, el otro profeta de la palabra de Dios, profeta de la restauración de Israel. Dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, que era lo que les estaba diciendo. En Éxodo también nos enseña, ahora lo vamos a leer un poquito más adelante, me estaba adelantando un poco, así que lamento lo de decirle, pero sí le voy a leer Proverbios 14:31, también escrito por Salomón, y dice así Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Así que todas aquellas personas que están aprovechándose y oprimiendo al pobre y usando violencia y
y pagando sueldos abusivos o reteniéndoles el salario hacia el pobre, son una afrenta a Dios. A Dios. Dice que el pecado es afrenta de las naciones, ¿no? Pero también el que oprime al pobre es un pecado y es afrenta a Dios directamente. Afrenta a su hacedor, al Señor. Amós 4:1 dice lo siguiente: oíd esta palabra, dice este profeta que le predica a Samaria, vacas de Basán, que estáis en los montes de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Y entonces ahí después desarrolla Amós cuál era el juicio de Dios que iba a venir sobre estas personas. ¿Quién eran las vacas de Basán? Las vacas de Basán eran las esposas de los ricos y de los gobernantes de Samaria, que era la capital del reino de Israel del norte, de las 10 tribus de Israel. Y dice vacas de Basán porque las vacas de Basán era una región rica, un valle donde las vacas estaban muy gordas porque tenían pasto para comer en cantidad como si fueran la pampa húmeda, ¿no? Y entonces dice que estáis en los montes de Samaria, porque Samaria era la capital del reino, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. ¿Cómo oprimían estas mujeres a los pobres y menesterosos? Lo hacían exigiéndole a sus esposos y presionando a sus esposos para que sus esposos les den todos los lujos que ellos tenían. Aunque ya había pasado la época de prosperidad en Samaria y estaban viniendo momentos de mayor pobreza, pero los gobernantes y las clases altas no querían bajar su nivel de vida, querían seguir viviendo de la misma manera, entonces oprimían más a los pobres. Y esto traía la ira de Dios y el juicio de Dios sobre la nación. La palabra de Dios nos muestra de esta manera. Isaías capítulo 10, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. No todas las leyes que hay en un país son leyes que están conforme a lo que Dios quiere y a la voluntad de Dios. Muchas veces esas leyes están en contra de lo que Dios quiere. Y hay leyes que para estar en contra de lo que Dios quiere son aquellas leyes también que oprimen a los pobres, pervierten el derecho, quitan el derecho a los más pobres, despojan a los más vulnerables, ¿no es cierto? Y le roban a los más vulnerables. Porque hablando de huérfanos, viudas y todo eso, en ese tiempo eran las personas más vulnerables de aquel tiempo. Y por supuesto los pobres y los extranjeros. No tenían derecho a nada casi en esa sociedad de la antigüedad. No había jubilación, no había pensiones, no había pensiones para la viudez, no había nada de eso, ¿no? Y entonces, y todavía eso, cuando una viuda, cuando moría el hombre, los gobernantes se apropiaban de las propiedades que tenía ese hombre y dejaban a la viuda en la calle y a los hijos también en la calle y no tenían posibilidad de nada porque estaban destinados a mendigar o las mujeres a mendigar o a prostituirse. Esa era la verdad de lo que pasaba en ese tiempo. Y eso es lo que trajo al juicio. Una de las razones por las cuales cayó Jerusalén fue por esto, por la opresión a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Tendríamos que tener pensado, ¿no?, qué es lo que se está haciendo hoy día, ¿no? En el mundo y también en nuestro país. También en nuestro país. Vamos a seguir un poquito más adelante con esto
Y el versículo 2 dice, y alabé yo a los finados, a los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos a otros, a los que los que no han sido aún, que no han visto las malas obras que debajo del sol se hacen. De nuevo la palabra, debajo del sol. Pero acá un versículo que dice, ¿cómo este versículo está en la Biblia? ¿Cómo dice esto Salomón inspirado por el Espíritu Santo? Le vuelvo a decir, porque está diciendo, yo miro debajo del sol, nos dice Salomón, y no encuentro esperanza alguna en todo esto. ¿No? Entonces a él le duele la situación de lo que están pasando las personas que son oprimidas y que los opresores tienen todo el poder para poder hacerlo y ellos no pueden ser librados de eso. Y eso trae tristeza, trae dolor, trae desazón al corazón del escritor bíblico. Y entonces dice, estas son las palabras que él dice haciendo esta mirada tan cruda de esa realidad, ¿no? Habla, dice, alabé yo a los finados, a los que ya murieron, ¿no? Dice, preferiría estar muerto para ver todas estas cosas, seguir viendo todas estas cosas. Dice, es mejor estar muerto que estar viendo toda esta opresión que se hace, toda esta injusticia que se comete en este mundo de hoy. Y dice, y no solo eso, sino que añade, todavía mejores los que no han nacido todavía, porque no han visto. Los muertos murieron, pero ya vivieron y vieron las maldades que se hacen en la tierra, en las injusticias que se cometen. Dice, mejores están los que todavía no nacieron, porque no vieron nada de lo que pasa en este mundo. Desde que entró el pecado en el huerto del Edén para acá, hermanos, este mundo es un mundo de injusticia, de pecado y de maldad y de opresión. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y solamente tenemos esperanza en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Solamente encontramos fe y esperanza cuando la ponemos y ponemos nuestros ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra del Señor. Por eso que Salomón miraba lo que pasaba en este mundo y sin Dios en el asunto, él veía que acá esto no tenía ninguna solución, no había solución alguna. No encuentra qué hacer para cambiar esta realidad. Y era el rey. Y no encontraba cómo cambiar esta realidad de la opresión, muchas veces como pasa hoy día, de los empresarios sobre los empleados. O la opresión de los mismos gobiernos sobre las personas que están bajo su gobierno, ¿no? Su autoridad. Entonces, muchas veces no encontramos una solución y una salida porque somos muy limitados cada uno de nosotros, como seres humanos, ¿no? Y Salomón veía esa su limitación, siendo él el rey más poderoso y más rico de todo Israel y más sabio que hubo en Israel. Encontraba esta situación. Imagínese si este hombre no lo podía cambiar a las cosas de este mundo, si Dios no estaba en el asunto. ¿Cómo podemos nosotros pensar que vamos a tratar de solucionar las cosas si Dios no está con nosotros? Si Dios no está con nosotros. Versículo 3. Entonces habíamos dicho, y tuve por más feliz que unos a otros, al que no había sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. El versículo 4 dice lo siguiente: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y acá dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Digamos, primero era la injusticia y la opresión de los de arriba contra los de abajo. Pero ahora está diciendo, entre pares, la opresión y la injusticia entre pares, ¿no? Suponete, entre compañeros de trabajo, entre ciudadanos, entre nosotros. Dice,
he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Si usted va a trabajar a algún lado y está trabajando, generalmente como cristianos trabajamos en lugares, si hay otras personas y estamos en relación de dependencia, la mayoría de las personas con las cuales trabajamos son inconversas. Y a veces aún, aunque fueran cristianas, entre comillas algunos, ¿no? Vemos que estas cosas pasan. Usted se esfuerza por trabajar y hacer las cosas bien, y cuando usted trabaja y se esfuerza y hace las cosas bien, Dios lo prospera, Dios lo bendice. Y si lo ven sus jefes que está haciendo las cosas bien, usted va a mejorar en su cargo, en su trabajo. Va a tener una posición mejor. Eso va a generar envidia en otros. Es realidad, ¿no? No es porque usted esté generando por sí mismo envidia, porque es un agrandado. Puede ser que haya personas que sean agrandadas, que se jactan de sus logros y qué sé yo. Sin duda que la hay en este mundo. Pero no es necesario que sea así. Simplemente el hecho de que usted le vaya mejor, otros van a tener envidia de lo que usted logra. Y esa es una realidad. Una triste realidad en el mundo de hoy. Porque no ven el esfuerzo o lo que usted hace, ¿no es cierto?, de cumplir, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con vocación de servicio, con responsabilidad. Solamente ven que usted está en una posición que va mejorando y ellos se van quedando. Y no le digo nada si usted llega un momento que dice, bueno, ahora te voy a poner a cargo de esto. Vas a ser el encargado, vas a ser el capataz, vas a ser el mayordomo, vas a ser el jefe, vas a ser el gerente. Ah, qué difícil es, ¿no? ¿Cuántos que envidian a ese jefe y tratan de hacerle toda la vida imposible para que ese jefe caiga, porque anhelan ocupar ese lugar de ese jefe, que antes había sido compañero suyo? Mire, creo que todos hemos pasado por estas cosas, todos los que hemos estado trabajando en el mundo laboral, en cualquier lugar, en la docencia, en las fábricas, en el campo, donde usted me diga, en el comercio, en todos lados, se viven estas cosas. Son cosas que la palabra de Dios nos habla y que nosotros las vivimos constantemente en nuestras vidas. Constantemente vemos esto y sufrimos esto, ¿no? Como yo le decía en esta radio que escuchaba, hablaba también de personas que sus propios compañeros eran personas que los volvían locos, no solamente porque ellos estuvieran en un lugar mejor, sino a través de las cargadas, a través del bullying, a través del desprecio, de un montón de cosas, ¿no? Todo generado por lo mismo, ¿no? Hay personas que les molesta que a otros les vaya bien, ¿no? Y cuando usted hace las cosas bien en el Señor, Dios lo bendice y lo prospera. Eso nos quiere decir que Dios lo va a librar de problemas. Mire, yo trabajé en una empresa grande y a los 2 años viene el encargado, que por otra parte era un hombre que realmente era muy difícil de soportar y me probó como creyente, a ver hasta dónde yo como creyente, creo que Dios me probó, ¿no? Aguantaba y soportaba a este hombre maleducado, chismoso, las tenía todas. Pero cuando él se estaba por retirar, cuando ya se iba a jubilar, yo era el más nuevo de los que trabajábamos en esa sección. Entonces me dice, Walter, mira, vos tendrías que ser el encargado de esta sección. Pero
vos sabés que lo voy a poner a fulanito porque él hace mucho más tiempo que vos está. Y si yo yo te pongo a vos, él se va a volver loco contra vos. Y entonces no me puso a mí, lo puso al otro. Pero ¿qué pasó? El otro, al poquito andar nomás, se mandó una tremenda macana, o metida de pata, perdón, y lo tuvieron que sacar del cargo, y entonces ahí sí me pusieron a mí, en ese lugar. Y a pesar de eso yo sufrí la situación de que no me pagaban lo que tenían que pagar, porque yo trabajaba como encargado y me pagaban como peón. Y tenía muchísimas más responsabilidades que los otros. Y aún siendo cristiano, yo sufría todas esas circunstancias. Y bueno, y son así las cosas, y tenemos que saber que si Dios nos pone en esos lugares, por algo nos pone en esos lugares y en esas situaciones, porque algo Dios quiere que aprendamos, algo Dios quiere obrar y transformar todavía en nuestras vidas, ¿no? Y esos lugares, el lugar de trabajo, que es donde pasamos muchísimo tiempo de nuestras vidas, como mínimo 8 horas de nuestra vida, estamos en los trabajos. Estamos más con nuestro compañero de trabajo y con nuestros jefes que con nuestra familia. Y es en esos lugares donde Dios también nos forma, nos prueba, nos fortalece espiritualmente. Porque si sabemos pasar por todas esas pruebas, y Dios nos ayuda a pasar todas esas pruebas, ¿no? Y muchas veces sufrimos injusticias, sufrimos cosas. No, por ser creyentes no somos librados de sufrir injusticias. Eh, Pienso que es así, quizá usted, hermano querido, piense de manera diferente, pero es mi experiencia de vida, ¿no? Que yo he sufrido injusticias, pero todas esas cosas que han pasado, puedo decir, como decía el apóstol Pablo, han redundado para el beneficio del Evangelio y también para el crecimiento de mi propia vida espiritual, ¿no? Porque Dios nos hace pasar por esos lugares, pero Él siempre está con nosotros y nunca nos deja en medio de cualquier problema. Así que dice a continuación, capítulo 4, versículo 5. Ahora vendría a ser la tercera parte de este estudio bíblico, o el tercer punto, si usted lo quiere decir. ¿Qué es? Hablamos de la injusticia de los de arriba para los que están bajo su autoridad. Hablamos de la injusticia y la opresión entre pares. Y ahora hablamos de nuestra propia injusticia, de lo que nosotros somos. Y dice así Eclesiastés: el necio cruza sus manos y come su carne. Más vale un puñado lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví y vi otra vez, y vi vanidad debajo del sol. Pero vamos a volver a leerlo. El necio cruza sus manos y come su carne, su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y acá se presenta dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Una, las personas que viven en la vagancia, en la pereza, que es un pecado y que está ahí, y todos somos tentados a eso. No solamente aquello, este es un vago, no. Todos podemos llegar a caer en ese pecado. Ninguno está libre de eso. Y entonces, esto no es para otros, es para nosotros, ¿sí? Porque a veces decimos, qué bien que viene este pasaje para mi primo, o para aquel fulanito, para el vecino, le viene bárbaro, para esta amiga, le viene bárbaro este pasaje del perezoso. Pero no,
la palabra de Dios, recuerde que nos habla en primer lugar a nosotros, en primera persona, a nuestra vida, a nuestro corazón. Es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿no? Y entonces nos presenta acá una persona que dice, el que cruza sus manos, uno está cruzado de manos, no puede hacer nada, no puede trabajar, ¿no es cierto? Entonces hay alguien que no trabaja, alguien dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne, o sea que consume todo lo que tiene y como no trabaja porque es un vago, ¿no es cierto? Porque deja de hacer lo que tiene que hacer, o no busca trabajar o esforzarse, entonces empieza a gastarse todo lo que tiene y empieza como a consumirse a sí mismo, ¿no? Cuando uno, esto habla de comer su carne, ¿no es cierto? Si usted, por ejemplo, se alimenta todos los días, usted lo que quema es la energía del alimento que come. Pero si una vez que, si usted no tiene que comer, entonces empieza a quemar sus reservas, las reservas de su cuerpo, que son las grasas. ¿No es cierto? Y si usted pues ya quemó todas las grasas, empieza a quemarse la carne, las proteínas, los tejidos, el músculo, ¿no? Eso es algo de la naturaleza, que es así. Usted no come, primero se consume la reserva de la grasa y después el músculo se le va consumiendo, porque se va comiendo a sí mismo. Dice, la persona que empieza a padecer necesidad, pero padece necesidad porque no quiere trabajar. Y la palabra dice que no trabaja, que tampoco coma. El que no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿no? Pero hay una cuestión con el perezoso en la Biblia, que en varios lugares lo cita. Yo quisiera llevarles en esta tarde a ustedes a Proverbios capítulo 24, ahí cerquita también de nuestro amigo Salomón, del rey Salomón, capítulo 24, 30 al 34 dice así. Pasé justo junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que toda ella había crecido los espinos, ortigas habían cubierto ya su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo para mí. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Dice el perezoso y dice algo más, añade en el otro pasaje que le sigue, en el otro versículo. El hombre falto de entendimiento. Una persona que se dedica a la vagancia es una persona falta de entendimiento. El problema con el perezoso es que a veces se cree que es más sabio que todos los demás. Entonces dice, yo no trabajo porque en este lugar no voy a trabajar porque ahí me explotan. No me pagan lo que me tienen que pagar, me explotan. Yo no voy a trabajar en ese lado, allá no voy a trabajar porque eso no es para mí, porque yo estoy para otra cosa, eso es un trabajo muy bajo para mí, yo me merezco algo más que eso. Entonces no trabaja, siempre encuentra una excusa para no trabajar, ¿no? O porque el jefe es malo, porque el patrón no le paga lo que tiene que pagarle. Siempre el perezoso encuentra una excusa para no trabajar. El capítulo 26, versículo 13 al 16 dice lo siguiente. En su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Bueno, este versículo, disculpe, pero es otro de otra cosa y no lo vamos a leer.
Ahora quiero invitarle a que vea en Proverbios capítulo 15, versículo 16 al 17, dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y acá nos lleva este pasaje a la segunda parte de este último y tercer punto, que es ya no el necio, el perezoso, el que busca no trabajar, sino el otro extremo, la persona que se afana demasiado en las cosas del trabajo y vive nada más que para trabajar, ¿no? Y entonces acá lo plantea Salomón de esta manera en muy pocas palabras, ¿no es cierto? Volvamos a Eclesiastés capítulo 5, perdón, capítulo 4, versículo 6, dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Está diciendo que un puño vendría a ser más que un puño, un puñado, ¿no es cierto? Lleno podría ser de monedas, de alimentos o lo que sea. Dice, más vale uno lleno que no dos llenos, con aflicción de espíritu, ¿no? Llenos con trabajo y con aflicción de espíritu, ¿no? Entonces encontramos que entre la posición del perezoso, del vago, y la posición de aquel que vive para trabajar nada más, hay una posición intermedia, hay un equilibrio, aquel que dice, no tengo los dos puños vacíos, tengo uno lleno, pero el otro, no me afano en llenar el otro puño, porque ya me alcanza con lo que tengo. Entonces encuentra un equilibrio, tiene un contentamiento con lo que tiene, ¿no? Y no solamente se dedica a trabajar y pone la economía como si fuera la solución a la felicidad de su vida, la prosperidad económica. Porque si usted está pensando que la prosperidad económica va a ser la felicidad para su vida, seguramente está teniendo muchos problemas o va a tener muchos problemas en su vida. Porque debemos encontrar un equilibrio, un término medio. No ser un haragán y un perezoso, pero tampoco ser una persona que vive para trabajar y descuida todos los otros aspectos de su vida. Su familia, pero también sus aspectos personales, el descanso que debe tener, el esparcimiento que debe tener cada persona, ¿no es cierto?, el disfrutar de las cosas de la vida, y no solamente el trabajo, que es una bendición de Dios, pero ese trabajo que es una bendición de Dios se convierte en una maldición cuando nosotros vivimos nada más que para eso y estamos aferrados a ese trabajo como a un Dios, al Dios dinero, porque queremos más dinero y trabajamos y somos esclavos del dinero para tener más dinero y más riquezas materiales, más posesiones, y pasamos a ser esclavos y no somos libres. Entonces aquí nos dice, más vale un puño lleno que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso el capítulo 16 de Proverbios, versículo 18, dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El 17.1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Mire, se va aquí a decir, bueno, aunque yo tenga escasez y tengo poco, pero es preferible eso a tener una casa llena de provisiones y donde haya peleas constantes dentro de la casa, dentro del hogar. Es preferible tener poco a no tener mucho y no poder disfrutar de nada, vivir una vida de amargura y de peleas y de discusiones dentro del hogar y de violencia. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y esto nos lleva a darle a concretar todo esto en un solo pensamiento, y que es el contentamiento. Y el contentamiento lo podemos aplicar a las tres partes. Lo podemos aplicar a la relación entre
las personas que están en autoridad hacia los que están bajo su autoridad, entre pares y al contentamiento de nosotros mismos, ¿no? De lo que nosotros significa. En Primera de Timoteo capítulo 6, Primera Timoteo capítulo 6, del versículo 6 en adelante dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En Filipenses capítulo 11, capítulo 4, versículo 11 al 13, dice de esta manera este pasaje tan lindo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y todo esto que él tuvo que aprender, porque él dice, pues he aprendido a contentarme. Y realmente nosotros como cristianos debemos aprender a contentarnos con lo que tenemos ahora, con lo que en este momento tenemos, y saber vivir conforme a la circunstancia actual. Porque dice la palabra de Dios que la persona que está sin Cristo no tiene esperanza ninguna y se ve en esa situación y entonces, qué sé yo, el que no tiene trabajo sale, hace manifestaciones, entra en un nivel de violencia y un montón de cosas. Pero usted que conoce a Cristo Jesús, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé pasar por momentos de escasez y sé también vivir en abundancia, que para vivir en abundancia también hay que saber. No está mal tener abundancia, pero también tenemos que saber vivir en abundancia. Y entender que el objetivo final de nuestra vida no es eso, vivir en abundancia, sino que por distintas partes de la vida nos toca vivir distintas circunstancias, distintos tiempos, y dice, en todo y por todo estoy enseñado. Dios nos está enseñando, cuando usted está pasando por diferentes etapas de su vida, y aunque le parezcan muy duras las que está pasando, es porque Dios quiere que usted aprenda algo, que yo aprenda algo, y que podamos decir como Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces este versículo se interpreta mal y se lo aplica para todas las cosas. Pero acá está hablando principalmente a dos situaciones. La situación de tener escasez y la de tener abundancia. De pasar hambre, de pasar necesidad, dice aún, ¿no es cierto? Y de tener de más, de tener abundantemente. Entonces, en estas circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el secreto, podríamos decir, está en que Cristo nos fortalece para pasar todas estas circunstancias. Como las que estamos pasando hoy en día, muchos quizás que están escuchando y no tienen trabajo por causa del coronavirus y todas estas cosas que están pasando momentáneamente y que pensamos que van a pasar, como todas las pruebas. Pero hermano, fortalezcase en el Señor, busque a Cristo, en Cristo la salida, porque hay esperanza y el Señor no lo va a dejar. Amén. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, el Señor, no te desampararé ni te dejaré. Qué difícil es, hermanos, le hablo a los cristianos, estar contentos con lo que tenés ahora, con lo que yo tengo ahora. Contentarme con lo que tenga ahora, sea mucho o sea poco o lo que sea. Y decir, estoy contento, tengo contentamiento en esto, me contento en eso. Y en eso es lo que el Señor nos quiere llevar a través de su palabra, ¿no es cierto? Que el contentamiento se aplica a las tres clases de personas que hemos visto,
se aplica para aquellas personas que están en autoridad, ¿no es cierto? Para que aprendan a contentarse con lo que reciben, que ya es mucho, y no tener avaricia y ambiciones a recibir más de lo que les corresponde el contentamiento. Para aquellos que tienen envidia de los otros que prosperan, ¿no es cierto? Que de sus compañeros que les va mejor, también les va bien el contentamiento. Decir, no tener envidia del otro que te prospera. Estar contento con lo que Dios nos da a cada uno. También se aplica el contentamiento. Y también se aplica el contentamiento para nuestra situación personal. Decir, yo no me voy a afanar y vivir una vida trabajando ¿para qué? ¿Para qué? ¿No es cierto? Está bien que trabajes y es obligación y tenemos que hacerlo. Tampoco tenemos que irnos al otro extremo, a ser necios y ser perezosos y haraganes y no trabajar. ¿No es cierto? Sino que debemos realmente aprender a contentarnos con lo que tenemos en el Señor. ¿No? De ya, si no tenemos nada, tenemos que buscar para tener, sin duda. Pero tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos ahora, ¿no? Y yo he escuchado muchos testimonios de personas que han pasado por situaciones muy difíciles, hermanos, familias, que llegó la hora de la comida, del almuerzo, de la cena, y no tenían nada para poner en la mesa. No tenían nada. Y entonces se sentaron igual en la mesa y dieron gracias a Dios por los alimentos igual. Y resulta que Dios en ese día movió su mano y le trajo el alimento que ellos necesitaban. Y Dios es así, Dios no te va a dejar, no te va a desamparar, no te desesperes. No te desesperes. Muchas veces entramos en desesperación. A mí me ha pasado, hermanos. No te estoy hablando de algo que no viví y no lo supe, y no lo sé, y no lo he vivido en mi propia carne. Hay momentos en que no sabes qué hacer, ¿no? Porque no tenés trabajo, porque no tenés tu provisión, no sabes de dónde sacar un dinero para dar de comer a tu familia, o para suplir las necesidades de tu hogar, o de tus cosas, lo que necesitas, ¿no? Y llega el momento que uno te dice, andate para allá, andá para acá, andá que allá vas a encontrar trabajo, y vos sabés que todas esas cosas que donde te mandan, vos ya fuiste o ya sabés que ahí no vas a encontrar absolutamente nada, ¿no? Y ahí si no vas te empiezan a mirar de costado, pues si este no quiere ir, y no, ¿para qué vas a ir si vos ya sabés que ahí no vas a encontrar nada, ¿no? Entonces, pero a pesar de todas esas cosas, yo quiero decirte que Dios no te ha soltado la mano. Seguí aferrado de la mano del Señor, porque Dios va a suplir tu necesidad y vas a salir de la prueba que estás pasando, si la estás pasando en el Señor. Y si vos tenés abundancia en Cristo, y si Dios te ha dado abundantemente, esa abundancia que Dios te ha dado es para que le des a otros, hermano. Es para que compartas con los que no tienen en estos momentos. Fíjate quién tiene tu vecino, tu hermano en la fe en primer lugar, pero también tu vecino. No mires solamente a ver, este no va a la iglesia, no le voy a dar. No, mira al prójimo y suplir la necesidad por amor, por misericordia, ¿no? Porque está pasando sin duda momentos de sufrimiento y su acción de gracias a Dios por lo que vos le va a dar va a ser para la gloria de Dios. Va a glorificar a Dios dándole gracias a Dios por lo que vos hacés por él. Entonces, si te sobra, no te olvides de hacer el bien al prójimo, de hacer el bien al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, a aquellos que son vulnerables en nuestra sociedad. Y si no tenés, y si estás pasando momentos de escasez, de falta de trabajo, Dios, Él dice la palabra de Dios, no te dejaré y no te desampararé. Que Dios te bendiga, hermano, una bendición poder compartir esta meditación y este estudio bíblico del libro de Eclesiastés, este maravilloso libro que ya en mi vejez, digámosle así, he comprendido y entendido más cabalmente
y me llena eso de alegría, porque digo, bueno, tantos años, uno 30 y pico, 40 años leyendo la Biblia y que encuentre en la palabra de Dios cosas nuevas, es maravilloso, porque la palabra de Dios, a pesar de que la hayamos leído varias veces, y si no has leído la Biblia de tapa a tapa varias veces, te aliento a que leas toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, como leemos cualquier otro libro, pero a veces la Biblia la leemos por pedacitos. Lee la palabra de Dios del principio hasta el fin, ¿sí? Y léela en una versión, después léela en otra, y Dios te va a ir hablando de una manera maravillosa. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima charla, en el próximo estudio bíblico.